Muy bien, llegamos entonces hoy día al último día y como les decía yo al principio, mi idea era ir viendo poco a poco a la persona que estaba en el trono del cielo. La idea era irnos acercando lentamente, siguiendo una visión bíblica y llegar lo más cerca que pudiéramos. Y la verdad es que el día de ayer pudiéramos decir que llegamos al límite de lo que puede ser descrito por parte de Isaías, al menos en Isaías 6. Entonces ahora parece que ya no podemos llegar más allá. Estamos en el tope, estamos en el límite, no podemos ponernos a suponer y sugerir cosas, menos aún cuando se trata de alguien tan importante como es nuestro Dios. Nuestro Dios es demasiado majestuoso como para ser descrito por nuestras palabras, contemplado por nuestros ojos. Eso no lo perdamos de vista nunca. Y sin embargo, todavía podemos acercarnos un poco más y eso es lo que vamos a hacer hoy. Resulta que hay otro pasaje en la Biblia, hay otro pasaje en las Escrituras, un pasaje que un hermano llamado Sinclair Ferguson, quizás alguno de ustedes lo conozca, él decía que este pasaje era Isaías 6 en alta definición. Isaías 6 en HD. Este otro pasaje te muestra a todo color lo que Isaías 6 te mostraba en blanco y negro. Un pasaje que nos entrega la misma visión que tiene Isaías, pero aún más clara, aún más rica, aún más bella que lo que Isaías nos muestra, por bella y hermosa que sea esa visión. Piensen por un momento en lo siguiente. Cuando yo les digo santo, 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 ¿qué es lo primero que se les viene a usted a la cabeza? El 279, ¿no es cierto? Conocido himno transdenominacional. Ustedes van a cualquier lugar y probablemente si entonan esa melodía, más de alguno lo va a conocer. Pero ahora si yo les dijera, piensen en la misma frase, pero no cantada, sino recitada, lo más probable es que ustedes van a pensar en Isaías 6, ¿verdad? Es el pasaje donde se nos menciona la frase santo, 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 y lo vimos durante toda esta semana. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora les completara el versículo que estoy intentando comunicarles diciendo lo siguiente? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pues ustedes probablemente recordarán que esto no es Isaías 6, ¿verdad? Es otro pasaje, y ese pasaje es justamente Isaías 6 en HD. Y es el que quiero invitarles a ver a continuación, y es Apocalipsis capítulo 4. Vamos entonces a ver Apocalipsis capítulo 4 durante esta mañana. Con Ricardo y Salvita hicimos una estadística. El 20% se queda dormido en la primera parte. El 50% en la segunda y el 80% en la tercera. Así que yo tengo claro que le voy a hablar al 20%, pero no me voy a quedar tranquilo, así que pónganse todos de pie porque vamos a leer el pasaje de pie. Vamos arriba. Apocalipsis capítulo 4, desde el versículo 1. Ponerse de pie implica una reverencia hacia el pasaje que vamos a leer. Así que pónganse de pie delante de la visión que tenemos ante nuestros ojos en estos versículos. Vamos entonces al versículo 1, que dice nuestro pasaje. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, digan conmigo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, así es como vamos a dividir los minutos que tenemos por delante. Vamos a comparar. Vamos a tomar el pasaje que hemos visto, Isaías 6, vamos a tomar el pasaje que acabamos de leer, Apocalipsis 4, y los vamos a poner lado a lado. Vamos a comparar estos dos pasajes. Primero vamos a ver qué hay de similar en ambos pasajes, qué hay de parecido entre Apocalipsis 4 e Isaías 6. Luego, en segundo lugar, vamos a ver lo que es distinto entre ambos pasajes. Hay ciertas diferencias que son notables y que también las vamos a visualizar. Y finalmente, quiero que veamos juntos una verdad que nos revela acá Juan, que puede resultarnos quizás un poco sorprendente. En pocas palabras, entonces, hoy vamos a ver lo similar, lo distinto, lo mejor. Esos van a ser mis 3 elementos a considerar en estos minutos que tenemos por delante. Lo similar, lo distinto, lo mejor. Vamos primero a ver lo similar. ¿Qué hay de parecido entre estos dos pasajes? Como yo les decía, a este hermano Sinclair Ferguson decía que Apocalipsis 4 era Isaías 6 en alta definición. Pero tenemos que defender el caso. ¿De verdad será la misma visión? Hay similitudes que nos hagan pensar que efectivamente estamos hablando del mismo lugar, de la misma acción, de las mismas personas. ¿Qué hay de similar entre Isaías 6 y Apocalipsis 4 efectivamente? Y como vamos a ver a continuación, cuando nos damos el tiempo de examinar este pasaje, las similitudes son contundentes, diría yo contundentes. Fíjense lo siguiente, partamos en el contexto. Si ustedes recuerdan, Isaías tiene su visión en el momento en que el rey, Usías en este caso, fue exiliado y luego murió. Piensen ustedes ahora en Juan, el que recibe esta visión. Coincidentemente, Juan en este caso también está exiliado y casi muere. La tradición dice que a Juan lo intentaron matar. Lo pusieron hirviendo en una olla caliente y la idea era quemarlo vivo. No pudieron hacerlo, lo tuvieron que sacar y lo exiliaron a la isla de Patmos. Ese es Juan recibiendo esta visión. No es una persona que está en un retiro romántico en una isla recogiendo conchitas en la playa. No, Juan está exiliado, su cuerpo completamente quemado, y en ese contexto recibe la visión. Entonces ya se ven ciertas similitudes. Isaías tuvo su visión, la de Isaías 6, mientras estaba en el templo adorando al Señor. Juan tiene su visión en el día del Señor, mientras estaba también adorando al Señor. Y empezamos de repente a encontrar otra similitud por ese lado. Isaías, vimos ayer, recibe esta visión en un periodo donde Israel estaba en una tremenda decadencia espiritual. El pueblo de Dios estaba en un estado de denigración espiritual bastante importante y que se describe en los primeros 5 capítulos de Isaías. Y no me digan que la iglesia en los tiempos de Juan no estaba en el mismo estado, ¿verdad? A veces tendemos a romantizar un poco la iglesia primitiva. Oh, los tiempos pasados, la iglesia primitiva, todo era perfecto, deberíamos volver a ser como la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva es casi como una especie de monumento a la espiritualidad que todos debiéramos volver.
Pero ustedes van a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 para ver cómo era la iglesia primitiva, y la verdad es que no dista mucho de ser similar a cómo es la iglesia hoy día, ¿verdad? El amor se estaba enfriando, las cosas cotidianas parecían adquirir más importancia y más atractivo que las cosas de Dios. El compromiso con ciertos placeres y hábitos pecaminosos estaba siendo más importante que el compromiso con Dios. Habían iglesias incluso que se habían vuelto tan ciegas, tan sordas a la voz de Dios, que incluso llegaban a decir: no te necesito a Dios. Ese era el nivel en que estaba el cuerpo de Cristo a finales del primer siglo. El cuerpo de Cristo estaba enfermo. No estaba bien en los tiempos de Juan. Parecía que Satanás, ya pasado no más de 100 años, estaba haciendo muy bien su trabajo de destruir la iglesia. Y sin embargo, así como en Isaías dice: a pesar de todo el caos que pareciera haber alrededor, el Señor reina. Juan también dice lo mismo con respecto a la iglesia. A pesar del caos que pueda haber a nuestro alrededor, en la iglesia el Señor sigue reinando. Esa es la idea de esta visión. Y entonces ustedes pueden notar nuevamente otra similitud acá, ¿verdad? Vamos al pasaje propiamente tal. Isaías ve al Señor sentado en un trono. Lo veíamos ayer. De acá también vemos un trono. ¿Saben? Hay un dato curioso. El Nuevo Testamento, sin contar Apocalipsis, todos los otros libros del Nuevo Testamento, menos Apocalipsis, mencionan el trono de Dios en 15 ocasiones. Solo este capítulo 4 menciona el trono en 11 ocasiones. Fíjense, en un capítulo tenemos casi la misma cantidad de menciones del trono que todo el resto del Nuevo Testamento. O sea, claramente este es un pasaje, y efectivamente este capítulo específico es el capítulo del trono. Por lo tanto, tenemos una nueva similitud. Isaías 6 nos muestra el trono, y acá tenemos un capítulo dedicado justamente al trono. Es la misma idea. Fíjense ustedes que en Isaías la visión se experimenta con humo, con temblores, con voces que gritan alrededor del trono. Y Juan también experimenta una especie de visión similar, con relámpagos, truenos y voces alrededor del trono. Y quizás, creo yo, lo más evidente acá sean estos seres, ¿verdad? Hay unos seres celestiales con alas que están apasionados por la persona que está en el centro. Y lo dijimos juntos, la frase que estos seres no se cansan de decir día y noche es exactamente o muy similar a la que tenemos en Isaías 6. Y ya la conexión, ustedes empiezan a darse cuenta, se empieza a hacer bastante evidente. Finalmente, y creo yo lo más importante, quien está sentado en el trono en Isaías 6 es el mismo que está sentado en el trono en Apocalipsis 4. Los ángeles en Isaías 6 hablan de un ser que es santo, 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 y acá también. Y luego en Isaías, si ustedes recuerdan, estos serafines dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Juan, acá, nos dice que el que estaba sentado en el trono, su aspecto era como semejante a piedra de jaspe. ¿Por qué les menciono la piedra de jaspe? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una piedra de jaspe? Fíjense que el mismo Juan, en el capítulo 21, nos dice que el esplendor de la gloria de Dios es similar al fulgor de la piedra de jaspe. Por lo tanto, probablemente aquí la idea es que si por un lado Isaías ve a Dios en su gloria, y los ángeles dicen toda la tierra está llena de su gloria, esa misma gloria que llena la tierra en Isaías 6 es la que brilla como una piedra de jaspe acá en Apocalipsis 4. Es exactamente la misma visión. Y entonces, concluyendo después de todos estos datos que ustedes pueden visualizar junto conmigo a la luz de estos dos pasajes, tenemos que concluir que Apocalipsis 4 nos entrega una visión que probablemente sea la misma que la que tuvo Isaías en el año en que murió el rey Usías. Quiero que descante un poco esta idea con nosotros por un momento. Piensen en lo siguiente. La misma visión que Isaías tuvo 700 años antes del nacimiento de Cristo se mantiene casi idéntica en el año 80 o 90 después de Cristo. Es la misma visión que se mantiene exactamente igual en estos momentos, 2000 años después de eso, y es la misma que se va a ver justo antes de que parta la gran tribulación, que es el momento que nos está comunicando Juan acá.
sea, tenemos más de 2.700 años donde esta visión se ha mantenido exactamente igual. Que descante eso en nosotros por un momento, porque si logramos visualizar en una pequeña medida el peso que esto tiene, vamos a aprender dos grandes cosas por lo menos. Yo por lo menos aprendo acá dos grandes cosas. La primera que puedo aprender de esto es que nuestro Señor sigue reinando. Nuestro Señor sigue reinando. El Señor no ha perdido el control. No es menos Señor ahora de lo que era en el año 700 antes de Cristo. No es menos poderoso, no es menos soberano, no tiene menos poder ni menos soberanía sobre las cosas de lo que era en ese tiempo. Por más que nuestro corazón engañoso y perverso desarrolle engaño y desarrolle imperfección durante los milenios que han surgido, eso no es rival para el Señor. A veces tenemos esta idea, ¿verdad? De que sí, quizá el Señor pudiera ser soberano sobre esos seres cavernícolas que habitaban la tierra hace 700 años antes de Cristo, ¿cierto? Hombre no poder prender fuego, hombre estar triste, y ahí el Señor quizás a ese tipo de ser cavernícola podría consolarlo, pero no a nosotros, como que nosotros y nuestros problemas son demasiado sofisticados, la vida nuestra es demasiado moderna como para que ahora el Señor pueda entendernos y ser nuestro Señor. Quizás el Señor pudiera entender a un Elías decaído, pero como que nos da la idea de que el Señor no es tan capaz como era antes de entender mi síndrome de déficit atencional, o mis crisis de ansiedad, o mi trastorno del espectro autista, porque estas son cosas nuevas actualmente que están saliendo, y quizás el Señor necesita una actualización de medicina y psiquiatría para poder lograr controlar también y ser el Señor sobre mi vida. No, hermanos, el Señor sigue siendo el mismo Señor, y lo va a seguir siendo. No importan las siglas que aparezcan más adelante, si el Señor no viene antes, Él es capaz de ser el Señor, de controlar nuestras vidas, de gobernar nuestras vidas y de hacerlo de una manera que nos lleve a un desarrollo y una plenitud espiritual y total en nuestras vidas, tal como Él lo ha pretendido. Él no se ve sorprendido por siglas nuevas. Él lo sabe todo y Él lo gobierna todo, y Él puede también tomar nuestro corazón y llevarlo al destino correcto. Él sigue siendo el Rey, Él sigue reinando. Eso es lo primero que puedo aprender yo de esta similitud entre estas dos visiones. Y lo segundo que aprendo es que el Señor sigue siendo infinitamente atractivo. Infinitamente atractivo. Simplemente piénsenlo. Por casi más de 3.000 años, hay seres que son infinitamente más inteligentes que tú. Y llevan 3.000 años y no han sido capaces ellos de agotar todos los recursos que hay en Dios y que lo hacen atractivo. Hay seres que te hacen explotar la cabeza en comparación con inteligencia, y ellos no pueden agotar lo interesante que es Dios durante más de 3.000 años. Estos serafines que están acá no han pasado por esa especie de luna de miel que muchas veces normalizamos nosotros en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Creyente, recién convertido, entusiasmado con las cosas del Señor, leyendo las Escrituras, encontrando cosas nuevas y entusiasmado compartiéndolo con el resto. Y nosotros los cínicos que ya llevamos algunos años decimos hasta en su primer amor. Así como ya, espérate que ya se le va a pasar y luego va a ser un amargado como el resto de nosotros. Estos seres llevan 3.000 años en ese primer amor y no se cansan. Y son infinitamente más inteligentes de lo que tú alguna vez podrás ser en este cuerpo caído. ¿Qué te hace pensar que vas a agotar lo interesante que es Dios luego de 5 años o 7 años de creyente? No. Que te agotes no habla de lo poco interesante que es Dios, sino de lo pecaminoso que es tu corazón y mi corazón. Dios sigue siendo infinitamente atractivo. Y esta visión persistente a lo largo de tantos miles de años nos demuestra que Él sigue siendo infinitamente atractivo y nunca dejará de serlo. Charles Spurgeon dijo una vez: podemos seguir alabando a Dios porque nuestro Dios continúa dándonos razones para alabarle. Busca esas razones, hermano, busca esas razones, hermana, y te vas a dar cuenta que no es fácil cansarse de Dios cuando lo buscan con un corazón sincero, agradecido, abierto, no cínico ni amargado, como muchas veces tendemos a caer en ser dentro de nuestra vida cristiana.
En otras palabras, entonces, hermanos, nuestro Dios sigue reinando, nuestro Dios sigue siendo Dios. Podemos confiar en Él, podemos disfrutarle a Él. Lo similar, eso es lo primero que quisiera que viéramos a la luz de estos dos versículos. Vamos ahora a lo distinto. Ya vimos ya que se parecen estos dos pasajes, probablemente en la misma visión. Pero no es exactamente la misma. ¿No es cierto? Yo le decía, uno es Isaías 6, pero en HD. Hay algo más acá de lo que se nos mostraba en Isaías. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué pudiéramos decir que esta versión es un poco más definida, un poco más rica, un poco más bella? La respuesta quizás principal que yo pudiera darles es que hay algo que ha pasado entre medio. Hay algo importantísimo que ha pasado entre el tiempo de Isaías y el tiempo de Juan. Quizás decirle algo es ningunearlo incluso, porque ese algo tiene un nombre. Se llama Cristo. Eso es lo que ha pasado entre el tiempo de Isaías y el tiempo de Juan. Y eso lo ha transformado todo. Cristo ha venido, Cristo ha sufrido, Cristo ha triunfado, Cristo ha resucitado, y eso es lo que hace toda la diferencia entre Isaías 6 y Apocalipsis 4. Y entonces esta visión que Isaías tiene en el capítulo 6, donde todo se encuentra repleto de humo, dudoso, nebuloso, donde tú decíamos hace un tiempo, hace unos días atrás, lo poco que puedes ver está vedado a los ojos por este humo que impide la visión directa. En el caso de Juan, tiene una claridad perfecta. No ves humo en Apocalipsis 4 nublando la visión de Juan. Ricardo mencionaba a Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona una vez dijo lo siguiente, dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo, y quizás esa misma frase, esa misma tónica, la podríamos aplicar a la comparación entre Isaías 6 y Apocalipsis 4. Podríamos decir que Apocalipsis 4 estaba escondido en Isaías 6. Y a la vez Isaías 6 se desarrolla y se hace explícito y evidente en Apocalipsis 4. Es Isaías 6 en alta definición. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente. Y cuando Cristo se hace presente, Cristo lo transforma todo. Y quisiera que me acompañaran a ver por lo menos dos cosas que cambian, que resaltan en medio de esta claridad que entrega a la persona de Cristo triunfante ahí en los cielos en estos momentos. La primera la encontramos en la segunda mitad del versículo 3. Yo también veo un vaso hecho pedazo con un fondo amarillo. Ahí nomás la dejo. Entonces, vamos, segunda mitad del versículo 3. ¿Qué dice la segunda mitad del versículo 3? Nos habla de que había alrededor del trono, está hablando del trono, había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. No me voy a meter en el aspecto de esmeralda, pero quiero que nos centremos en esta visión que tiene Juan de un arco iris alrededor del trono. Si recuerdan ustedes, creo que fue el segundo día, dijimos que la idea de un trono implicaba que había un juicio de por medio. El rey se sienta en el trono para juzgar, para decidir qué es lo que habrá de hacer. Gracias. Y acá también, como les mencionaba hace unos minutos atrás, es el capítulo del trono. Pero fíjense que alrededor de este trono hay un arco iris. Y si ustedes van al Antiguo Testamento y preguntan qué querrá decir que exista un arco iris, van a recordar la historia de Noé, ¿verdad? Dios juzgando al mundo, destruyendo la humanidad por la perversión que había llenado la tierra. Y luego de esta destrucción, Dios hace un pacto y dice, nunca volveré a destruir a la humanidad de la misma manera. Y este arco iris es símbolo de mi gracia, de mi misericordia al momento de ejercer el juicio. Y entonces acá tú tienes un trono que vuelve a hablar de juicio. Si ustedes ven el contexto de Apocalipsis, Apocalipsis es el juicio. Dios se está sentando para juzgar. Y sin embargo, alrededor de ese trono donde se va a emitir todo el juicio, hay un símbolo de misericordia que rodea el trono. No es distinta la visión, esa trascendencia de la que hablábamos hace unos días atrás, ahora se encuentra rodeada de la misericordia de Dios.
Hay un trono de juicio, pero ese juicio está filtrado en gracia, filtrado en misericordia, filtrado en el amor constante y leal de Dios manifestado en este arco iris. Y ustedes ahora se preguntarán, pero ¿en qué se basa esa misericordia de Dios que se manifiesta simbólicamente en este arco iris? ¿En qué se basa esa gracia de Dios? Y aquí es donde entra en juego la obra de Cristo, ¿verdad? Sin la obra de Cristo, un arco iris es una carcasa vacía más, no tiene absolutamente ni un peso. Pero cuando tú ves la obra de Cristo y ves más adelante que el que tiene el rollo es un cordero como degollado, entonces te das cuenta de que este juicio, incluso por terrible que sea, está filtrado en la misericordia y en la gracia que Dios ha logrado en la cruz. La ira de Dios cayó sobre su Hijo y esta ira fue satisfecha y por lo tanto todo juicio, toda ira que existe actualmente está filtrada en la obra de Cristo en la cruz. Y entonces la iglesia en sí no debe temer que va a pasar por este periodo, porque este periodo mismo está filtrado en la misericordia ganada por el Cordero en la cruz. No, la iglesia sufre, por supuesto que sufre. Dios no nos ha prometido una vida libre de sufrimiento, algo conversábamos ayer de eso, pero hay una ira que Dios ha satisfecho y la iglesia no pasará por ese periodo de ira. Y aquí ya se nos está dando ese consuelo de manera muy simbólica e indirecta a la luz de un simple arco iris, pero que habla de algo que no es simple, sino que es tremendo, y que es la obra de Cristo en la cruz. Eso es distinto. Cristo ha vencido y las cosas cambian. ¿Cuál es lo segundo? Lo segundo que resalta como distinto en esta visión es lo que encontramos en el versículo 6 ahora. Fíjense lo que aparece en el versículo 6. Nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Noten el ambiente que genera esta escena. Un mar de vidrio semejante al cristal. Es casi un mar tranquilo, un mar cristalino. Es como el tercer libro de las Crónicas de Narnia, cuando llegan a este lugar cerca del Rey del Alba, y entonces todo esto que estaba embravecido se transforma en algo quieto, calmo, una imagen casi pacífica, beatífica, tranquilidad total. Y comparen eso con Isaías 6, donde los pilares del cielo están temblando ante la voz de uno solo. Isaías 6 es todo terremoto, todo conmoción, todo movimiento, todo caos. Y acá la tranquilidad es tan abismante que incluso el mar está quieto y cristalino como si fuera una cubierta de vidrio. ¿Qué nos dice esto? Que me perdone tío Juan, pero yo sí creo que el mar en el Antiguo Testamento, por un mensaje que dio en Concepción alguna vez, es símbolo del caos y de la maldad en el mundo, de acuerdo a la Biblia hebrea. Por ejemplo, Isaías 57:20 nos dice que los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. El mar es sinónimo de la impiedad, del caos que genera el pecado. Job, por ejemplo, le pregunta a Dios, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O el Salmo 89:9, donde Dios muestra su increíble poder dominando la braveza del mar. Si hay algo incontrolable para la mente hebrea, es el mar en caos. Y entonces Dios es tan poderoso que controla ese mar que está en caos. Y ustedes dirán, ya, pero eso es Antiguo Testamento. Pero fíjense que en Apocalipsis mismo, en el capítulo 13, tenemos que la personificación del mal acá en la tierra, la bestia, no sale de cualquier lado. Sale del mar, mientras la serpiente antigua la espera en las costas de este mar. El mar, por lo tanto, si vemos todos estos datos, es sinónimo de todo aquello que es caótico, incontrolable, perverso. Es el desorden que se opone al orden de Dios. Es el caos que se revela en contra de la voluntad de Dios, que se niega a someterse. Es el reservorio de maldad, de donde surge el maestro de la maldad misma, como es la bestia acá en Apocalipsis. Y probablemente, por eso que
libro de Isaías termina diciéndonos que en el nuevo cielo y en la nueva tierra no habrá mar. Porque la creación, la nueva creación, ni siquiera tendrá ni dará la oportunidad para que el caos y la rebeldía tengan lugar. Ni siquiera estará el sustrato para que el caos y la rebeldía en contra de Dios tengan la oportunidad de existir. Bueno, ese mar, símbolo del caos incontrolable, acá está completamente domado a los pies del Dios soberano. Ese mar, que es símbolo de toda la rebeldía y maldad que pueda erigirse en contra de Dios, acá está completamente calmo. Aún lo más incontrolable, se nos está diciendo acá, está tranquilo y domado y domesticado a los pies del soberano. ¿Por qué? Solo porque Cristo ya lo ha vencido. Porque el Cordero, como degollado, es el león que ha degollado el mal, en la figura del dragón. Porque la serpiente muerde en el talón al soberano, pero el soberano pisa la cabeza de la serpiente de manera mortal, reventando esa cabeza y destruyéndola para siempre. Siempre hay una imagen que me quedó muy grabada y me encanta, de una película que para algunos fue un poco controversial, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. La película parte con la imagen en Getsemaní, se muestra esta agonía en ese lugar, y dentro de toda esta primera imagen, ustedes la pueden buscar de hecho en YouTube, aparece la figura de una serpiente moviéndose. Es muy metafórica la imagen. Está la serpiente que se mueve, se acerca lentamente y de repente, en un par de segundos, aparece la cabeza de la serpiente y un pie la pisa y se revienta. Y es el Señor que se ha parado de su oración y va directo a lo que tiene que hacer. Eso es lo que pasa precisamente con el mal, con la rebeldía y con el caos. Y en estos versículos que tenemos acá, eso se manifiesta en un mar completamente en calma, domado y domesticado delante del soberano del universo. Por eso les decía que Apocalipsis 4 es Isaías 6, pero en alta definición, porque Cristo ha vencido. Y si Cristo ha vencido, eso marca absolutamente toda la diferencia para el mundo y para nosotros. Lo similar, lo distinto, y les dije, vamos a hablar de lo mejor. Y aquí quizás donde uno se pregunta, ya, lo mejor. O sea, ya lo que hemos hablado parece poco probable de mejorar, ¿verdad? Hemos visto una visión de Dios mismo en toda su gloria, no solamente de Dios de manera genérica, sino de Cristo a la luz de la obra de su triunfo en la cruz. Y por lo mismo quizás resulta un poco difícil pensar que hay algo mejor que esto, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser superior o mejor que ver una visión de Dios en toda su gloria y que esa misma visión la tengas a la luz del triunfo de Cristo en la cruz? No es algo que puedas superar fácilmente, no puedes batir fácilmente ese récord. ¿Qué hay mejor que eso? ¿Sabe lo que podría ser mejor para nosotros que una visión de Cristo y que esté la gloria de Dios manifiesta todo el tiempo? Que nosotros estemos ahí presentes. Y eso es lo que tenemos precisamente en este pasaje. Fíjese lo que dice el versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Tú y yo somos esos 24 ancianos. Me dirá alguno, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaste eso? ¿Con qué base puedes tú decir que esos ancianos descritos ahí somos precisamente nosotros? Algunos diferirán, algunos dicen que no somos nosotros, que en realidad son ángeles. Yo creo que somos nosotros. Y esta es mi base y esta es mi razón. Fíjense ustedes que antes de este capítulo 4, Juan escribió 7 cartas a las iglesias, nosotros. Y en esas 7 cartas, escritas justamente a nosotros, hay ciertas promesas que se les dan a los creyentes que vencieren, que persisten hasta el final, que llegan a la meta y que por lo tanto triunfan en el triunfo de Cristo y llegan donde está precisamente su Señor. ¿Cuáles son esas promesas que se dan? Apocalipsis 3:21 se nos promete, o se le promete al que venciere, que se sentará con Dios en su trono. Apocalipsis 3:5
Es otro pasaje donde Dios promete al creyente que venciere que será vestido de ropas blancas. Y en Apocalipsis 2:10, Dios nos promete que si somos fieles recibiremos la corona de vida. Tronos, ropas blancas, coronas. ¿No les parece una coincidencia bastante curiosa que justo inmediatamente después de estas promesas hechas a nosotros los creyentes, justo se describa estas mismas recompensas en los cielos en un grupo de personas puntuales? ¿Quiénes van a ser? Obvio, ¿no es cierto? Los creyentes. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo sé, Rick. Obviamente, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que no se trata solamente de una visión general de Dios y de Cristo en los cielos, sino de tú y yo, presentes en ese mismo lugar, recibiendo con todo el impacto que significa lo mismo y mucho más de lo que Isaías vivió en el capítulo 6. Díganme que no es mejor. Es lo mejor, ¿verdad? Es extraordinario. Mucho, mucho mejor. Pero se pone mejor todavía. ¿Qué pudiera ser mejor que esto? ¿Qué pudiera ser mejor que estar ahí presente, disfrutando de todo esto? ¿Sabes lo que pudiera ser mejor que esto? ¿Qué es mejor que estar en un banquete y ver todo lo que está en la mesa? Comérselo, ¿verdad? Devorarlo, disfrutarlo, hacer de todas esas delicias algo que pase por nuestro paladar y podamos entonces gozar de todo eso que está ahí. Y eso es justamente lo que nos sigue mostrando el pasaje. No solamente mirar el banquete, sino disfrutar, hasta saciarnos de él como los invitados oficiales. Y eso es lo que tenemos acá, versículos 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. En los versículos anteriores tú tienes a los ángeles. Los hemos descrito, hemos hablado acerca de lo que ellos están apasionados en contemplar y en describir la santidad de Dios. En cierta medida, los ángeles llevan miles de años dándose un festín de Dios, disfrutando el banquete que significa contemplar a Dios, disfrutarle a Él y glorificarle mientras esto se hace. Pero eso que los ángeles hacen durante más de 3.000 años, en el versículo 10 y 11, lo empezamos a hacer nosotros. Y nosotros también comemos y disfrutamos de este festín que significa disfrutar de la persona y de la hermosura inagotable que Dios otorga. Toda la tierra está llena de su gloria y nosotros también disfrutamos y nos saciamos de esa gloria. Nosotros empezamos a ver a este Dios sublime, santo, glorioso del que hablábamos el día de ayer. Y cuando eso pasa, todo lo demás palidece. Piensen en esta situación, pónganse en la escena. De repente es bueno tener imaginación. Y si esa imaginación está guiada por las Escrituras, tu vida se ve muy enriquecida. Sobre todo esos minutos de silencio en la cena, que a veces los tomamos para mirar el reloj. Quizás debiéramos dedicarnos a ver las Escrituras y empezar a usar, como dice un hermano, una imaginación santificada y disfrutar de esos momentos en la presencia del Señor. Paréntesis. Pero pónganse ahora en esta situación. Ahí estamos nosotros, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, sentimientos, emociones, pensamientos completamente redimidos. Una gloria, decía C.S. Lewis en algún momento, que si tú miras a tu alrededor, en la condición en la que estás ahora, el cómo seremos en ese momento, nos veríamos tentados a arrodillarnos y a adorarnos a nosotros mismos, entre nosotros. Ese es el nivel en el que vamos a estar en ese momento. Corona sobre la cabeza. Piensa que estás ahí, en ese momento, delante del trono. Pero entonces, todo eso que parece tan nuestro, al lado del que hemos descrito durante esta semana, se transforma en nada. Y entonces tú te empiezas a recordar de las cosas que cantabas acá en esta tierra. Mi corona Jesús me dará. Mi corona tendrá sus estrellas allí, con las almas que yo rescaté. Y entonces empiezas a pensar, ¿y qué importa? ¿Cómo puedo estar tan centrado en mí, en lo que yo gané, en mis coronas, en mis estrellas, delante del que estoy ahora acá?
Y entonces tú recuerdas esa frase del salmista: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo único que puedes hacer es despojarte de aquello que te da gloria, que son tu corona, y la lanzas a sus pies, porque Él es lo importante, Él es lo relevante, Él es el que realmente cuenta en ese lugar. El cielo está lleno de la gloria y de la santidad y del esplendor y de la belleza de Dios. Y nosotros en ese lugar lo que hacemos no es alimentarnos de nosotros mismos y de nuestra gloria, sino que disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Digno eres tú, dice el pasaje, digno eres tú de recibir la gloria, no nosotros, tú. Y entonces en ese momento realmente vamos a poder decir: de oídas te había oído varios campamentos, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo mejor. Lo similar, lo distinto, lo mejor. Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo soberano. Corrie ten Boom, esta hermana, dijo una vez: no existe el pánico en el cielo. Dios no tiene problemas, solo tiene planes. Y lo mismo corre también para nuestras vidas. Eso sigue siendo similar, tanto en Isaías 6, como en Apocalipsis 4, como en Pintos 2024. Es exactamente lo mismo. Pero ahora Cristo ha vencido, esa es la diferencia. Y hay gracia y misericordia, aún en medio de nuestras fallas y de nuestros problemas. Y Él sigue siendo igual de atractivo que siempre, y por lo tanto puede satisfacer tanto el corazón de Isaías, como el de Juan, como el de cualquier acampante en este lugar. Eso es lo distinto. Pero lo mejor es que hay un futuro donde no solo de oídas vamos a oír de Él, sino que lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Quiera el Señor que haya usado esta serie de mensajes para estimularnos, quizás no en una semana, pero para estimularnos a buscar ver mejor al Señor. Usar las Escrituras, quizás fuera de las limitaciones y de la torpeza que pueda yo expresar con mis palabras, y de repente de la lentitud y la torpeza que pueda existir por el sueño que genera un lugar donde tienes concentrada tanta actividad. Pero el Espíritu puede hacer la obra. Y si yo puedo transmitirles eso, entonces yo me doy por pagado. Que el Señor nos ayude, nos guarde en el resto de este año, que bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por poder disfrutar de ti. Gracias por poder pensar por un momento en tu persona. Gracias por darnos estos minutos para estar delante de tu presencia. Para, por último, decir que eres santo, decir que eres glorioso. Y que eso penetre en nuestro corazón como un martillo que retumba y que haga vibrar algo dentro y que lo haga salir a la luz para poder darte gloria, para tu honor y para nuestro gozo. Gracias por ser como eres, gracias por tu Hijo. Queremos quedar delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.